Bienvenidos a todos nuestros amigos panamericanistas. Welcome to our Pan American friends. Soy el Dr. Pablo Stolovitsky, vicepresidente de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y miembro de la Junta Directiva como coordinador internacional de la American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. I am Dr. Pablo Stolovitsky, Vice President of the Pan American Association of Otolaryngology and member of the board of directors as the international coordinator of the American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. Es para mí un gran placer y una gran satisfacción presentar a este webinar virtual conjunto de la Academia Americana y la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología, Cabeza y Cuello. I am delighted to introduce this joint virtual webinar between the Pan American Association and the American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. Tenemos un programa extraordinario coordinado por la doctora Jacqueline Alvarado e invitados muy especiales. Y esta es para mí una ocasión muy especial, pues es la primera vez que mi carrera profesional en otorrinolaringología se une con la carrera de mi querido hermano Gustavo Stolovitsky, un científico de reputación internacional. We have an extraordinary program coordinated by Dr. Jacqueline Alvarado and special guest speakers. It is for me a very special occasion because it is the first time that my professional career as otolaryngologist intersects with my dear brother, Gustavo Stolovitsky, a highly reputable, well-known scientist. Para comenzar el programa, voy a presentar al Dr. James Denneny, Executive Vice President and CEO of the American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida de la Academia. To start the program, I'd like to introduce Dr. James Denneny, EVP and CEO of the American Academy of Otolaryngology, who will deliver a welcoming remark from the Academy. Dr. Denneny. All right, Pablo. Thank you, Dr. Stolovitsky. Good morning to all of you attendees. It's a pleasure to attend this meeting with the Pan American Society on Artificial Intelligence and update you on next year's Pan American meeting in Orlando, Florida. Our Academy greatly values the long-standing relationship with the Pan American Society and hopes that will only grow stronger in the coming years. I want to congratulate your organization, your organizing committee that has already done an incredible job in creating a wonderful program for the meeting next year, which is still over a year away. Currently, they have over 200 speakers committed. The meeting will take place at one of the premier properties in Orlando and features special entertainment events that will enhance this fantastic education program. Sunday night at Universal Studios will include 5 different party venues as well as access to the park's many attractions and promises to be a night to remember. So mark your calendars for June 25th through 27th, 2022, the Pan American meeting at the Caribe Royal Hotel. I look forward to seeing you all there. We hope that many of you will be able to make it to our 125th anniversary annual meeting and Oto Experience in Los Angeles this year and celebrate with us. Again, thank you for attending and enjoy today's wonderful program. Thank you, Pablo. Muchas gracias, doctor Denneny. Y ahora me da un gran placer presentar al doctor Héctor Ruiz, presidente de la Asociación Panamericana, quien ha trabajado incansablemente durante la pandemia para mantenernos conectados y con excelentes webinars educativos. Thank you very much, Dr. Denneny. And now I'd like to introduce Dr. Héctor Ruiz, president of the Pan American Association, who has worked tirelessly during the pandemic to keep us engaged and with excellent educational webinars. Dr. Ruiz. Gracias, Pablo. Gracias a todos los disertantes, especialmente a James Denneny. Es un verdadero placer continuar con todo este
tema de la educación continua, que es el propósito de la Asociación Panamericana, y ya llevamos 16 webinars realizados, y realmente con muchos y valiosos temas, como el que hoy se da, que es muy actualizado y muy importante. Y bueno, hemos tenido reuniones conjuntas con Organización Mundial de la Salud, con IFOC, con IAPO y también con la American Academy of Head and Neck Surgery, lo cual es un placer doblemente hoy poder tener un nuevo joint meeting con la Academia Americana. Agradezco mucho a los disertantes que van a hablar un tema tan actual y tan novedoso y tan pujante, porque ayuda mucho en todo lo que es el camino para brindar mejor atención médica a los pacientes, rápidos diagnósticos, acelerar los procesos. Así que muchísimas gracias por asistir. Y bueno, dejo la palabra a la moderadora, que es Jacqueline. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, quiero que vamos a empezar con este excelente grupo. Para mí es un gran honor poderlos, sorry, que estoy tratando de hacer tener Start show. de esta. Start show. Ya, pero lo que sucede es que me lo tapa la pantalla. Ok. I don't know. Ok. Y vamos a presentar a estos maravillosos, maravillosos panelistas a los cuales nosotros nos da un gran orgullo que ellos puedan darnos su tiempo y estar con nosotros. Para nosotros la Academia Americana de Otorrinolaringología y la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología también es un honor poder estar juntos y poder compartir este maravilloso evento. Bueno, empezamos así y quiero presentar primero a el doctor Gustavo Stolovitzky, que bueno, es de nuestra familia, es nuestro cuñado y es el genio de la familia, del cual estamos súper orgullosos. El doctor Gustavo Stolovitzky es el presidente del programa de Ciencias de la Vida y Exploratoria del laboratorio de IBM Research y además es profesor de la Universidad de Columbia. Es fundador de algo muy interesante que es el Dream Challenge. Y ese Dream es lo que llaman el pionero del uso del crowdsourcing, es decir, que toda la información de los diferentes investigadores del mundo pueda ser compartida y no se quede aglomerada en un solo centro o en una sola persona. Gracias por ser pionero en ese crowdsourcing, Gustavo, que todos lo estamos aprovechando. Además, es fellow pues, de varias instituciones y muy orgullosamente es IBM Fellow, que es el más alto honor que da IBM a sus líderes científicos. Él recibió el doctorado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Yale y ha sido distinguido también con muchísimos premios y está el premio de Henry Prettis Boston, que es de la Universidad de Yale, y también tenemos un premio del ENAC para grandes mentes como la del doctor Gustavo Stolovitzky. Luego tenemos a el doctor Pablo Meyer. El doctor Pablo Meyer es físico de la Universidad de México y realizó en Francia su maestría en física y una diplomatura en estudios avanzados en la Universidad de París. Y además hizo otro doctorado, por no quedarse tranquilo, en la Universidad de Rockefeller en Nueva York en ritmo circadiano con el ahora Premio Nobel de Medicina, el doctor Michael Young. Y actualmente pues está trabajando en IBM en la parte de dirigiendo el Centro Computacional de Salud y trabaja en esa frontera entre la inteligencia artificial y la biología. Tiene múltiples publicaciones en revistas internacionales y además publicó un libro que se llama Genómica, que es donde propuso dar en un lenguaje cotidiano los avances del genoma humano y su relación con la tecnología y la medicina. Tenemos al doctor Gustavo Andrés Burr,
el doctor Anders Booth de verdad que también es un gran orgullo porque nos habla en español. Él es ingeniero eléctrico y graduado summa cum laude como ingeniero eléctrico. Además, después que estudió medicina, hizo su fellow en otorrinolaringología, hizo el fellow de cabeza y cuello y la Universidad de Emory. Actualmente se desempeña como director del departamento de cabeza y cuello en la parte de robótica y mínimamente invasiva. Ha recibido también muchos premios y tiene premios de la Theological Society por la disfonía espasmódica, y tiene también muchas publicaciones, y entre sus publicaciones está el diseño y caracterización de un sistema óptico digital de imágenes de cáncer de mama. Como ven, tenemos excelentes expositores, y además tenemos a el doctor Anthony Lo. El doctor Anthony Lo también es un gran orgullo para nosotros. Él es laringólogo y actualmente trabaja en la Universidad de Emory. Él hizo previamente un doctorado en filosofía, bioquímica y biofísica, y además es muy buen pianista. Tiene entrenamientos actualmente trabaja en la parte de neurolaringología y con desórdenes de deglución, y además todo lo que tiene que ver con área de la voz y vía aérea. Su investigación está enfocada básicamente en lo que es el Machine Learning, que ya lo van a ver, que lo va a explicar muy bien el doctor Gustavo Stolowitzki, y su aplicación con la laringe. Además, también tiene muchísimos premios, los cuales nos llenan mucho de orgullo, y publicaciones como el uso de los smartphones para el acceso de injurias o de injurias traumáticas cerebrales. De verdad que mucho orgullo también por el doctor Anthony Lo. Y bueno, entonces ahora los vamos a dejar con el doctor Gustavo Stolowitzki, que nos va a dar su excelente presentación. Muchas gracias, doctor Alvarado. Voy a compartir mi PowerPoint. Muy bien. ¿Pueden verlo bien? Sí. Sí, muy bien. Bueno, es realmente un placer poder presentar en este foro, y especialmente gracias a la doctora Alvarado por invitarme a compartir en este webinar, y comparto mi sentimiento me sale todo en inglés, mi sentimiento de estar contento y de felicidad por hacer algo en conjunto con mi hermano en el área profesional. Bueno, mi presentación va a ser más que nada lo que se llama un tutorial, una presentación que apunta bastante a tratar de desmitificar lo que es la inteligencia artificial, para poder entender un poquito mejor cuáles son sus oportunidades y también sus limitaciones. Primero vamos a hablar de un poquito de la historia, de las definiciones, algunos ejemplos. El big picture, como se dice en inglés, la visión más grande de lo que es inteligencia artificial es, bueno, hacer que las máquinas piensen un poco como los seres humanos. No hemos logrado eso, no estamos en ese lugar, así que el nombre inteligencia artificial quizás es un nombre no afortunado. Es un poco cómo empezó todo. Allá por el 1956 había un grupo de gente muy inteligente, en los que estaba Marvin Minsky, estaba, ya vamos a ver, Ray Solomon, estaba Arthur Samuel, que en un momento lo voy a mencionar, y decían, en unos 2 meses vamos a lograr hacer que las máquinas piensen como los humanos. Así que juntémonos en Dartmouth y vamos a hacer esto que dieron a llamar inteligencia artificial, las palabras que fueron acuñadas por primera vez ahí. No lo lograron.
todavía lo estamos intentando. La inteligencia artificial es un sueño que todavía no ha sido conquistado. Pero sí ha sido conquistado, y esto empezó allá muy pronto, al final de los 60, lo que se llama aprendizaje automático o machine learning, que es realmente algo que sí ha estado, digamos, modificando la manera en que muchos de nosotros hacemos nuestro trabajo, ha impactado la industria en todo sentido, y IBM está muy abocado a generar plataformas y a generar sistemas de machine learning, de aprendizaje automático y demás. Hablaremos de eso en lo que queda de la charla. Y lo último que quería mencionar es lo que se llama deep learning o aprendizaje profundo, que es una manera especial de hacer machine learning que ha dado muy buenos resultados, que se basa en lo que se llama redes neuronales, que con los avances de la tecnología y de la computación rápida ha logrado tener avances increíbles a partir de los años 2000 y para adelante. Ya hablaremos un poquitito de eso. Dije que iba a hablar de Arthur Samuel. Arthur Samuel es quizás el que definió y el que acuñó la palabra machine learning o aprendizaje automático, y lo definió como aquel campo de estudio que da a las máquinas, a las computadoras, la habilidad de aprender sin ser programadas para algo en particular. Como por ejemplo, nosotros venimos con un cerebro, equipados con un cerebro al mundo, y nuestro cerebro aprende. Y la idea de aprendizaje automático es que las computadoras aprendan un poquito como aprende el cerebro. Y Arthur Samuel, que by the way era un empleado de IBM, mostró cómo hacer que una computadora juegue a las damas. Eso fue quizás el primer paso en la dirección de hacer, digamos, hacer que las computadoras hagan cosas que no son intuitivamente naturales, como por ejemplo jugar a las damas. Por supuesto, vinieron muchos otros ejemplos de aprendizaje automático y juegos. Por ejemplo, Deep Blue, que fue la famosa máquina de IBM que le ganó al campeón del mundo Garry Kasparov, había perdido un año antes, y después de haberle ganado, fue apagada la máquina, por las dudas, ¿no? De cualquier manera, hoy en día hay muchos otros ejemplos. Quizás el más importante, más reciente, es que la compañía DeepMind de Google generó este sistema que se llama AlphaGo, que ha vencido a la gente al campeón mundial de Go. Y no vamos a poder entrar en detalles, pero es muy interesante la manera en que ellos entrenaron a esta máquina. Sigamos adelante un poquito con la historia. Una de las conquistas más grandes del aprendizaje automático es el reconocimiento de imágenes. ¿Cómo hace una máquina para reconocer si hay un gatito, o si hay un perro, o si hay una persona que se parece a alguien? Eso se hace generando millones y millones de imágenes, y las máquinas aprenden, son muy hambrientas de datos, y se ha logrado a través de un sistema de colección de imágenes que se llama ImageNet, que ha sido realmente una muestra increíble de lo que puede hacer el aprendizaje automático, usando, en este caso sí, lo que rompió la barrera de esa posibilidad es lo que es el deep learning o el aprendizaje profundo usando redes neuronales. Otra área que estamos viendo en los subtítulos ahora es el área de la traducción y el lenguaje. Y otra vez aquí han habido increíbles avances, en parte porque hay cuerpos de literatura en varios idiomas. Una de las fuentes de esto fue las Naciones Unidas, que traducen todas las minutas en varios idiomas, en 6 idiomas oficiales, y muchos cuerpos de literatura en donde hay
libros traducidos, literatura universal traducida a muchos idiomas, y usando eso se hace la traducción. Pero es importante entender esto. La computadora no tiene idea, no tiene inteligencia de lo que está leyendo, pero nos presenta como que entiende, pero si vamos más profundo no va a poder resolver ambigüedades. Si le decimos voy a esperar a mi amigo en el banco, no va a saber si no va a tratar de entender en el contexto exactamente si me estoy refiriendo a un banco de plaza o un banco financiero. Eso simplemente para entender las limitaciones, pero la oportunidad y el breakthrough de haber logrado hacer esto es increíble, y se basa en manejar cantidades masivas de datos y de saber cómo organizarlo de tal manera que estos sistemas computacionales puedan entrelazar los distintos patrones y entender cómo se dice ciertas cosas en un idioma y tratar de encontrar el matching en otro idioma. Muy bien. Ahora voy a contarles un poco de jerga específica del mundo del aprendizaje automático. Me parece que es interesante e importante entenderlo porque tiene muchas aplicaciones en medicina y en biomedicina y en biología. Voy a hablar de dos tipos de lenguaje, de aprendizaje. Uno es lo que se llama no supervisado y el otro es supervisado. El no supervisado es un poco cuando uno aprende jugando. Y el supervisado es cuando alguien nos enseña. Vamos a ver solamente un par de ejemplos para que ustedes tengan una idea. El aprendizaje no supervisado trata de encontrar patrones que habitualmente son patrones en datos que son muy complicados, de muchas dimensiones, de muchas variables, y lo que puede hacer la computadora es usar métodos estadísticos y matemáticos para tratar de encontrar estos patrones. Y entre las técnicas que se usan está lo que se llama cluster analysis o análisis de racimos, o reducción de dimensionalidad o descubrimiento de patrones. Un ejemplo que se ha usado muchísimo en el área de la biología y que ha dado mucho beneficio cuando se trata de entender, por ejemplo, cánceres o otras enfermedades en salud y en enfermedad, en el área de la genómica, de la proteómica, de la epigenética, es usar lo que se llama clustering o el racimamiento de datos. En esta imagen, lo que estoy tratando de mostrar es, en cada una de las filas hay un paciente y en cada una de las columnas hay un gen. Hay 400 genes aquí que se han elegido porque tienen más variabilidad que los otros. Y lo que vemos es que hay una organización molecular a nivel de gen. ¿Qué digo? Cuando digo que una columna es un gen, ¿a qué me estoy refiriendo? Es que acá tengo, por ejemplo, el nombre de un gen, digamos P10 o P53. Está el nivel de expresión o de transcripción de ese gen en cada uno de estos pacientes. Eso está codificado acá de manera de la intensidad de un color. Y vemos que los pacientes que, por ejemplo, son negativos para receptor de estrógeno y negativos para HER, esos naturalmente se organizan en un patrón todos juntitos, porque aquí hay un módulo de expresión génica que es específico de los pacientes que son, a partir de las imágenes de patología, negativos para estrogen receptor y negativos para amplificación de HER2. Entonces, estos son los patrones que el aprendizaje automático no supervisado puede identificar. Sigamos adelante. Entre paréntesis, es importante entender que esta manera de hacer clasificación molecular a nivel genómico de enfermedades es muy reciente. Los primeros papers empezaron en el año 2000 y poco, 2002, 2003, 2004, cuando los arreglos de expresión génica disrumpieron con los estudios biomédicos.
Muy bien, sigamos adelante. Vamos a hablar ahora un poquito de aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado tiene que ver con conocer en algunos casos particulares cuáles son la organización de los datos para dos grupos, por ejemplo, los que tienen cáncer y los que no tienen cáncer. Aquí, por ejemplo, me imagino que en el eje X tenemos la expresión del gen P53 y en el eje Y, o puede ser la fosforilación, y en el eje Y tenemos la expresión de otro gen que reprime a P53. Entonces uno podría imaginarse que cuando tengo menos P53 tengo más MDM2 y cuando tengo más P53 tengo menos MDM2, y si tratamos de encontrar un límite de decisión, podemos decir que si ahora viene un nuevo paciente y cae aquí, entonces probablemente ese paciente va a tener cáncer. Y esa es una manera de hacer clasificación con datos de los cuales aprendemos esta decision boundary, este límite de decisión, que nos permite entender cómo hacer para decidir cómo hacer un diagnóstico o cómo hacer un tratamiento. Hoy en día se usa mucho esto para tratamientos también. Voy a hablar ahora de un modelo que es muy común en aprendizaje automático supervisado, que se llama la regresión logística. Y es muy fácil de entender en realidad. Acá cada uno de las crucecitas están cerca del 0 o cerca del 1, que es la manera binaria de representar, por ejemplo, si una mujer tiene cáncer de mama o no. Y acá en el eje X tenemos la edad en la cual la mujer se hizo su screening. ¿Cómo se traduce screening? No sé. Y bueno, acá se ven, por ejemplo, en estos datos, que no son reales, son imaginados, que las mujeres con poca, de edad 40 para arriba, al principio no tienen mucha incidencia de cáncer de mama. Pero más adelante es más probable que a más edad las mujeres tengan cáncer de mama. Entonces, lo que tengo acá es un área clara donde si tiene esta variable de edad no tendrá cáncer, y si tiene esta variable de edad tendrá cáncer. Y si lo tratamos de representar de una manera matemática, lo que encontramos, lo encontramos como una función, una relación de probabilidad que nos permite encontrar, por ejemplo, el boundary de positivos y negativos, y decimos, si está de acá para acá, va a ser negativo, si está de acá para allá va a ser positivo, y así tendremos falsos positivos, falsos negativos y demás. Esa es la manera en que se conceptualiza. Uno trata de encontrar las variables, aprender cuáles son los patrones, y después tratar de generalizar para pacientes que no hemos visto. Una de las cosas que hemos hecho, como decía la doctora Alvarado, cuando tratamos de hacer estas competiciones colaborativas, hicimos una competición de si la inteligencia artificial puede detectar cáncer de mama cuando las mujeres van a hacer su screening, o sea, cuando están tratando de detectar cáncer muy temprano. Y ofrecimos un premio de $1 millón, y entonces tuvimos un montón de gente que vinieron a analizar los datos que nosotros ofrecimos de manera gratuita. Y lo que tenían que hacer es usar algoritmos para decidir, a partir de las imágenes mamográficas, aprender si la mujer había desarrollado cáncer de mama durante el año después de tener el examen de screening. Y si tuvo cáncer, será un 1 en este espacio binario, y si no tuvo cáncer, será un 0. Y entonces aprenden de eso, y tratamos de ver si serían capaces de decidir con buena especificidad y sensitividad si una nueva mujer que viene a tener su análisis va a ser detectada correctamente por el algoritmo. Teníamos muchísimos datos. Aquí el juego de inteligencia artificial se basa en tener muchos datos. Hay que coleccionar datos de tal manera de alimentar los algoritmos para que aprendan y después puedan darnos, como las imágenes, decirnos si hay o no un gatito o un caballo o una persona en un contexto que
queremos saber si hay una lesión en un mamograma. Y para eso tuvimos 650.000 mamogramas que ofrecimos para dar. Y bueno, quiero mencionar, esto se ha publicado en la revista JAMA Network Open, y los que están interesados me pueden preguntar, pero básicamente quiero decir lo siguiente. La inteligencia artificial, y creo que esto es importante, no ha logrado, por lo menos en nuestro ejercicio, en donde teníamos cientos de algoritmos que fueron sometidos para ser evaluados, no han logrado ser mejores que los radiólogos. Por ejemplo, los radiólogos tenían una especificidad del 90% a una cierta sensitivity de true positive rate, 90%, o sea, 10% de la gente que viene, de las mujeres que vienen, los radiólogos dicen, usted tiene que volver, pero en realidad los hacen volver pero no tienen cáncer, son los que, false positive rate, if you will. Ahora, el mejor algoritmo individual tenía una sensitividad solo del casi 70%. Lo que fue interesante ver es que cuando ponemos a todos los algoritmos juntos y además ponemos la evaluación del radiólogo, vamos del 90% al 92%, lo cual parece poco, pero como hay 40 millones de mujeres por año que van a tener estos exámenes, es un ahorro en ansiedad para las mujeres que no son llamadas de vuelta para tener más análisis, y en dinero, que es considerable. Estimamos que algo así como $500 millones se pueden ahorrar simplemente no llamando de vuelta a estas mujeres en Estados Unidos solo. Bueno, ya terminando, quiero contarles una historia de liquid biopsies. El liquid biopsies es biopsias líquidas. Por ejemplo, en el caso del cáncer, en vez de hacer una punción y sacar una muestra del cáncer, la pregunta que se hace la gente hoy en día es, ¿se puede detectar marcadores que indiquen la presencia temprana de cáncer o de otras enfermedades, Alzheimer o neurodegenerativas, por ejemplo, de la sangre o de la orina o del líquido cefalorraquídeo? ¿Es posible hacer eso? Bueno, quería contarles dónde están la gente. En general se buscan en la sangre y en los biofluidos células que circulan o DNA circulante o lo que se llama exosomas. Y les voy a mostrar una pequeña película que muestra esto más o menos bien. Ups, perdón. Aquí. One of the most critical factors in the fight against diseases such as cancer is the development of early-stage detection methods. Cells, including tumor cells, regularly excrete nanoscopic particles. Perdón, va a estar en inglés, pero creo que se va a entender más o menos de la movie, de la película, qué es lo que estamos diciendo. Lo que vamos a ver es cómo extraer exosomas, que son partículas muy chiquitas, de un tamaño, del mismo tamaño, por ejemplo, que el COVID, del virus del COVID, 100 nanómetros o así, pero tratemos de ver la película a ver qué entendemos. It's called exosomes that contain molecular information from their cell of origin. Abundant in blood and other body fluids, these tiny vesicles are about 100 times smaller than a red blood cell, making them difficult to separate using traditional technologies. IBM has developed a chip-based technology called nano-DLD for automated size separation and purification of exosomes. Exosomes enter the nano-DLD pillar array and are split into separate streams according to size. How? The pillar geometry splits the exosome-carrying fluid into streams. Smaller particles can stay within a single fluid stream, zigzagging around pillars, while larger particles cannot fit within a single stream and are deflected, separating them from the smaller particles. Separated exosomes are collected and analyzed for biomarkers of diseases such as cancer. On-chip exosome separation opens the door for less invasive monitoring of early-stage disease and treatment efficacy.
Bueno, perdón porque estaba en inglés, pero básicamente lo que esto dice es que se puede usar esta nanotecnología que desarrollamos en IBM para separar vesículas que se llaman exosomas, que contienen RNA adentro, y nosotros hicimos un estudio de entender cómo es el RNA adentro de los exosomas. Interesantemente descubrimos que hay un montón de RNA que no se conocía, que no está anotado como funcional en el genoma, y elegimos, en un caso de estudio de cáncer de hígado, 3 de estos, lo que llamamos SMERCs, o Small RNA Clusters, 3 tipos, y lo que logramos es, haciendo lo que les comentaba antes, la regresión logística, esos crucecitas en el 0 y en el 1, usando ese algoritmo, logramos encontrar que con estos 3 marcadores de cáncer de hígado temprano, logramos subir la sensitividad, o sea, en la manera de detectar tempranamente el cáncer de hígado, de 60%, que es el standard of care, a el 95%, que es cerca del 90, entre el 90 y 95%, que es muchísimo más alto, y que podría salvar a un montón de gente de tener cáncer de hígado. Quería mostrarles esto simplemente para darles una idea de cómo se usa el aprendizaje automático en el contexto de nuevas maneras de mirar ciertas enfermedades, usando, por ejemplo, biopsias líquidas y extrayendo marcadores que después son usadas como para alimentar los algoritmos de aprendizaje automático que comentamos. Y con esto termino y agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Gustavo, de verdad que es maravilloso y bueno, genio que supiste compartir algo tan grande y tan amplio y tan profundo. Bueno, y ahora vamos a tener al doctor Pablo Meyer, que nos va a hablar de lo interesante que ha hecho con la olfacción y la inteligencia artificial. Pablo, es todo tuyo. Gracias, Jacqueline. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nunca pensé que una de las palabras que siempre me costaron decir más difícilmente, otorrinolaringología, se volvería un lugar en donde daría una charla. Entonces, es realmente un placer estar aquí y expresar mis aptitudes trabalíngüicas con ustedes. Y también creo que la otra razón por la que estoy muy contento es poder presentar algo en el que tal vez en el contexto del otorrino no se piensa tanto, que es para qué tenemos una nariz más allá de respirar, probablemente, y de que se puedan, a qué sirven esas cavidades, digamos. Y eso es algo que en realidad no solo es algo que sucede globalmente. La gente en general no piensa demasiado en el olfato, por lo menos hasta ahora. Claro que a raíz del COVID se volvió un tema importante. Pero realmente el olfato era algo que se usaba mucho en el siglo XIX para dictaminar enfermedades. Simplemente, obviamente los olores eran mucho más presentes en esas sociedades mucho menos higiénicas que las nuestras. Pero sabemos que cambios en el olfato y pérdida de olfato o cambios en la manera en la que hueles son muy importantes en enfermedades cognitivas, psiquiátricas y neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia o inclusive autismo. Está muy ligado de alguna manera el olfato a pues, maneras en las que funciona nuestro cerebro. Simplemente hasta ahora no teníamos realmente una manera de poder medir qué también olemos, distinguir patrones. El olfato realmente parecía como un sentido demasiado complejo y tal vez probablemente también no muy importante para el ser humano, dado que, como pueden ver en esta diapositiva, comparado con el resto del cerebro, el bulbo olfativo parece ser algo bastante pequeño y por lo tanto no muy interesante, algo probablemente primitivo de nuestros descendientes, de cuando andábamos a 4 patas y olíamos por el suelo. Yo creo que este positivismo, si quieres, del siglo XIX, que cambió con ideas un poco más casi místicas de lo que es el olfato, llevaron a no estudiarlo demasiado.
El olfato tiene una cosa muy interesante que es el único sentido que tiene una conexión directa desde el bulbo olfactivo hacia la corteza cerebral, en lugar de pasar vía el tálamo. Luego pasa a la amígdala, al tálamo y vuelve a la corteza orbitofrontal. Entonces tiene una conexión muy diferente al resto de los sentidos. Por ejemplo, en la vista, en donde primero pasa por el tálamo y luego va a la corteza parietal. O el oído, que también pasa por el tálamo antes de ser procesado. Entonces hay una cosa como muy directa, y eso se sabe, ¿no? Los olfatos es probablemente el sentido en donde la molécula penetra directamente al cerebro para poder activar el sentido. La otra cosa que tiene interesante es que, bueno, como les dije, los humanos parece ser un sentido que no es importante. No somos muy buenos a reconocer olores cuando olemos sin tener otro tipo de interacción, por ejemplo, visual. Es decir, si me dan una mandarina y me preguntan qué es esto, pues no vas a decir que es una naranja, aunque cuando la huelas, pero si te doy a oler algo y no sabes qué es difícil muy seguido distinguir si es pera, manzana, ¿no? Dentro de clases específicas, digamos. Obviamente puedes distinguir una pera de un limón, pero muchas veces supongo cuando comes algo dices, ah, qué rico sabe, ¿qué tiene esto adentro? No es muy claro. Y no sé qué pensaron al ver esta taza. Algunos de nosotros acabamos de tomar café, otros ya estamos tal vez en el café después de comer, los amigos de Sudamérica. Pero como pueden ver, bueno, esto es chocolate, pero dice café sobre la taza, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente lo que hay? Bueno, obviamente es chocolate, pero seguramente algunos de ustedes pensaron que era café. Entonces, es decir, si hay interacciones visuales con lo que también podrías pensar el sentido olfactivo que te llegue. Y la idea es eso, que no somos muy buenos en reconocer los olores. Entonces, esto va hacia el sentido de que de alguna manera, bueno, el olor no es un sentido muy desarrollado ni tal vez muy importante. Entonces, tal vez la gente del siglo XIX tiene razón en no estudiar demasiado el olfato. Se piensa, por ejemplo, que no somos buenos para rastrear olores comparados con los perros que se usan mucho en problemas. Este es un perro que se usó en un temblor en México, en el temblor de hace 3 años en México. Bueno, 4 años ya en realidad casi. Pero en realidad todos estos pensamientos han venido cambiando en los últimos 30 años. Y por ejemplo, un laboratorio de Israel, de Noam Sobel, puso a trazar a estudiantes trazas de chocolate que estaban sobre el pasto y mostró que los estudiantes podían realmente, si se ponían en 4 patas como un perro, oler y seguir una traza. Simplemente, obviamente, no estamos hechos para eso, no nos gusta ir oliendo todo a nivel de tierra. La otra cosa que les comentaba del tamaño del bulbo olfactivo, un estudio reciente de hace 4 años que salió en Science, muestra que en realidad para todos los animales que conocemos, desde el ratón hasta el simio, pasando por el humano, la cantidad de neuronas que hay en el bulbo olfactivo es constante, y inclusive el elefante. Es decir, sí, nuestro cerebro es más grande, pero nuestro bulbo olfactivo es del mismo tamaño, si quieres, tiene el mismo número de neuronas que un ratón. Entonces, obviamente, en proporción al resto del cerebro es chico, pero el organismo en sí, el órgano en sí, tiene tantas neuronas como lo que podrías pensar un animal en donde es mucho más importante. Digo, sabemos que es más importante el olfato en el ratón. Y la otra idea de que los animales son muchos mejores en distinguir diferentes tipos de olfatos, diferentes tipos de moléculas. Este experimento lo que muestra es que aquí, por ejemplo, en gris, son los tipos de moléculas en donde los humanos son mejores para encontrar los olores, es decir, a qué dilución empiezan a poder saber que sí existe ese olor. Entonces, los humanos somos bien buenos para ciertas cosas y los animales para ciertas otras. No quiere decir que sea algo global, ¿no? No quiere decir que somos malos para todos ni buenos para todos. Todo obviamente es de alguna manera relativo. Pero entonces, ¿cómo se crean estos olores? Bueno, para volver al café, el café es una conjunción de todas estas moléculas, ¿no?, que juntas hacen este aroma muy específico que es el café. Pero cada una de estas moléculas tiene también un olor específico. Entonces, por ejemplo, aquí tienen un poco a flores, un poco a caucho, un poco a fruta, obviamente rostizado, un poco a flores, un poco a naranja. Y el café tiene esa cosa, ¿no?, de ser algo muy rico y muy diverso. Y precisamente cada una de estas moléculas, de alguna manera, mezclándolas, generan esta propiedad específica del café y lo maravilloso que es.
Pero ¿cómo detectamos nosotros estas moléculas? Bueno, hasta hace poco no se sabía mucho, por ejemplo. No era como la luz, en donde sabemos que tenemos 3 receptores en los ojos, rojo, verde y amarillo. Perdón, rojo, verde y azul. Algunos no tienen... no sé si el doctor Pablo Stolowitski también es daltónico como su hermano, pero algunos, si puedo relevar secretos familiares, algunos no tienen uno de estos receptores. En el olfato, en lugar de tener, si quieres, 3 genes, porque cada gen es un receptor aquí, para rojo, verde o azul, en el olfato hay 390 genes para humanos, es decir, muchísimos más receptores para estas moléculas. Y en el ratón, por ejemplo, hay 1000 genes, entonces también se podría pensar eso, bueno, el ratón tiene más genes porque es más importante, pero estos 390 genes humanos nos permiten oler muchísimos olores. Este resultado apenas se encontraron los receptores del olfato en 1990 y Axel y Bock recibieron el premio Nobel, creo que unos 10 años después. Entonces, todo esto es muy reciente, lo que les estoy contando, si quieren. Pero hay un problema principal que queremos entender y que queríamos entender, que es cómo es posible que estas 2 moléculas, que son muy diferentes, benzaldehidro y cianuro de hidrógeno, huelan las 2 a almendras. Hay algo que no entendemos. ¿Cómo pueden ser tan diferentes y oler a lo mismo? Bueno, entonces para hacer eso hicimos algo parecido a de lo que contaba Gustavo, es decir, para hacer la inteligencia artificial lo primero que necesitamos son datos, grandes cantidades de datos, porque si no, no podemos armar nuestros modelos. Y este es el ejemplo de ImageNet del que habló Gustavo. Bueno, y el problema en olfato es que la única base de datos que existía era una de 1985, en donde 500 especialistas se juntaron, decidieron definir 150 palabras que eran más o menos los que se podía usar en el universo del olfato, cosas como huele a ajís, a colonia, a violetas, a laurel, a menta, ¿no? Se juntaron y hicieron todos estas diferentes olores. Y lo que hicieron fue tomar 130 moléculas y oler cada una de estas moléculas y describirlas en base a estos descriptores. Bueno, el problema de estos datos es que eran demasiado complejos para poder armar un modelo y no había suficientes moléculas. Entonces lo que nosotros decidimos hacer es utilizar muchos menos palabras: tibio, césped, orina, frío, especies, ácido, agrio, olor a panadería, flor, a sudoroso, decaído, etcétera, químico quemado, pez, dulce, ajo, fruta, intensidad y placer, que era en realidad lo que se pensaba que era lo más importante en olfato. Es decir, como no somos muy buenos en distinguir todas estas palabras, lo único que nos importa que cuando huele algo es si es intenso o no, si nos causa placer o no, y si nos recuerda algo, obviamente ligado a la memoria, ¿no? A cómo cocinaba la abuelita o algún lugar en tu casa. Todas estas dimensiones se pensaba que no iban a ser importantes y que no íbamos a poder realmente predecirlas, como lo había mostrado el estudio anterior, que era muy difícil intentar predecir esto. Entonces organizamos uno de estos concursos justamente de DREAM, junto con Gustavo, en donde generamos estos datos. Entonces 50 individuos de la calle ahora, no especialistas, olieron 500 diferentes moléculas y para cada uno de estos descriptores les pedimos que nos dijeran a qué olía. Y lo que hicimos fue justamente dividir estas 470 moléculas en 330 que se usaban para entrenar el modelo y 70 para testear qué tan bueno era el modelo. Hicimos esto con gente que vivía en Nueva York, entonces había una cierta diversidad racial y cultural, lo cual es siempre bueno y Nueva York nos trae esto. Y los resultados de la competencia, en donde 20 equipos participaron, es que para intensidad, que es en azul, y placer, que es en rosa, la correlación del equipo ganador era muy grande, una correlación de 0.7 con nivel A1, es decir, 80% de precisión la predicción. Y esta raya verde es las otras palabras de las que decían, donde vieron que la predicción era bastante menor. Era bastante menor, pero la gran sorpresa fue que si te fijas en qué también describieron cada una de estas palabras, qué tan precisas eran las descripciones, ves que hay ciertas palabras como ajo, pescado,
fruta, azúcar, que son predecidas, cuyas predicciones son muy buenas. Es decir, los datos que teníamos eran suficientemente buenos como para poder armar un modelo que a partir de la estructura de la molécula nos dijera a qué va a oler esa molécula. Y esto es algo que por primera vez logramos. Y usamos modelos de inteligencia artificial más clásicos, no de deep learning en primer caso, como Random Forest, que son simplemente generas árboles que te dicen a partir de las diferentes estructuras que hay en las moléculas, a qué van a oler. Por ejemplo, aquí, si va a oler a ajo, entonces, ¿qué estructuras tiene que te determinan que huele a ajo? Y también hay otros tipos de modelos como Lasso, que son un poco diferentes, pero básicamente es un modelo lineal que funciona bastante bien. A raíz del éxito de nuestra competencia, hubo modelos más complejos, como este de redes neuronales gráficas, en donde una molécula es representada como una imagen, las predicciones se hacían, si quieres, de la misma manera, pero no lograban ser mucho mejores de lo que nosotros hemos mostrado. A ver, perdón, esto me está avanzando. Ok, entonces por primera vez lo que logramos fue que dado, si quieres, una molécula que huele a algo en este espacio, es lo que llamamos un plot telaraña. Entonces huele a madera, es intenso, huele un poco a sudoroso, es algo realmente no demasiado agradable, como pueden ver. Bueno, en base a las estructuras de esta molécula, podíamos predecir de manera relativamente correcta. Nuestra predicción es lo que ven en rojo, esto, por primera vez. Esto es una pequeña animación que hizo la gente de IBM para representar lo que hicimos, que puede parecer bastante absurdo, ¿no? ¿Para qué quieres una computadora que si le enseñas algo te va a decir a qué huele? Bueno, pues justamente para resolver el problema que teníamos con estas dos moléculas que huelen igual. Cuando pusimos las estructuras de estas moléculas en nuestro modelo, justamente nos mostró que olían a almendra. ¿Y por qué? Porque, bueno, aunque no sean iguales estas moléculas, pueden ver que hay similitudes. Acá hay un carbono y un hidrógeno, y este carbono y este hidrógeno también. Y eso es lo que hace que huelan igual estas dos moléculas. Entonces, no es que es todas las estructuras de las moléculas que son importantes, sino que son subpartes de la estructura molecular. Entonces, eso es lo que logramos. Y simplemente brevemente para enseñarles otra manera que usamos inteligencia artificial, quisimos también usar la base de datos de estos expertos de 1985 para ver si ahora sí podemos predecir con muchas más palabras de las de antes. Y para hacer eso lo que hicimos fue utilizamos procesamiento natural del lenguaje, es decir, esta inteligencia artificial que usa exactamente escuchar mi plática, traducirla y escribirla en los subtítulos. Usamos ese tipo de prácticas para, una vez que teníamos una molécula y que queríamos ahora predecirla en base a esta serie mucho más compleja de palabras, es decir, en lugar de decir fruta, quiero que me digas si es manzana, si es pera, si es uva, etc. Entonces lo que hicimos fue predecir con nuestro modelo que ya existíamos, usar una transformación de palabras similar un poco a la que está sucediendo cuando yo estoy hablando, es decir, si yo te digo fruta, tú fíjate en un texto, ¿qué tanto está asociado la palabra fruta con plátano o con flor o con algo así? Y usando ese modelo logramos predecir ahora el set mucho más complejo de especialistas de 1985. Y esos son los resultados, en donde nos dio bastante bien. Como pueden ver, para cada una de las palabras tenemos una correlación encima de 0.5. Bueno, entonces ustedes podrían decir, ¿de qué sirve todo esto? ¿Por qué es interesante? Bueno, es interesante por lo que nos sucedió, por ejemplo, en todo el año pasado. Tengo una colaboradora de la Universidad de Ohio que constantemente a sus alumnos les hace tests de sensibilidad de olfato. Es decir, en estos tubos hay butanol que se va diluyendo cada vez 10 veces. Y los alumnos tienen que escoger en qué dilución ya no pueden oler. Y lo que encontró mi colaboradora, porque esto lo hace cada mes, es que los alumnos en marzo de 2020, pueden ver aquí en naranja, tenían una sensibilidad menor que los alumnos de marzo de 2019, que pueden ver aquí en azul. Es decir, algo pasó en ese momento que la sensibilidad de los alumnos en promedio
al olfato era menor. Y bueno, ahora todos sabemos qué es lo que pasó. Lo que pasó fue que llegó este virus SARS-CoV-2, cuya una de las primeras manifestaciones es perder el olfato. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, lo que hicimos fue hacer un conjunto, un consorcio de investigación en donde mandamos sondeos a todo el mundo preguntándoles si habían tenido COVID, si habían perdido el olfato y que describieran cómo había perdido ese olfato. Y tuvimos 40,000 respuestas en 20 lenguas diferentes. Y ahora, gracias a nuestro modelo semántico, podíamos analizar cuáles eran los síntomas dentro de la pérdida del olor que podían determinar que tenían COVID o no. Es decir, esta especie de anécdota que seguramente han oído de que, bueno, perdí el olor, pero también parece que todo está quemado, que todo es metálico, etcétera. Bueno, eso logramos extraerlo de las descripciones en estos sondeos. Y parte de nuestros resultados de esta historia fue publicada en un gran artículo que les recomiendo mucho en la revista El New York Times, que se publicó hace 2 o 3 meses. Y bueno, con esto concluyo en dónde estamos en olfato y hacia dónde vamos es justamente seguir utilizando este tipo de ahora cuantificaciones para intentar entender la pérdida de olfato o la predicción de pérdida de olfato en enfermedades, como dije al principio, neurodegenerativas, psiquiátricas y cognitivas, como Alzheimer, Parkinson, y etc. Gracias. Y aquí un agradecimiento a todo este trabajo colaborativo y competitivo que hemos hecho. Bueno, gracias a ti por compartir toda esa información que para nosotros, pues, los otorrinolaringólogos es nuevo. Ahorita el boom en otorrino es trabajar mucho en olfacción y tal cual, prediciendo toda la parte degenerativa y diagnosticando muchas enfermedades. Y con estas investigaciones sé que se van a crear nuevas y vamos a fortalecer más lazos. Bueno, a continuación tenemos al doctor Andrés Burr, que él nos va a colocar su excelente conferencia. Andrés, por favor. Gracias por la oportunidad de presentar. Yo grabé mi presentación anteriormente para que no, en caso de que mis hijos empiecen a ¿Se ve Gracias bien? por la invitación para presentar sobre el tema de la inteligencia artificial. Andrés, no puedes quitarle el mute tuyo porque si no, no nos escucha. Andrés, tienes que quitarle tu mute. Exacto. ¿Está bien así? Ok. Ok. Ajá. Gracias. Gracias por la invitación para presentar sobre el tema de la inteligencia artificial y el cáncer de cabeza y cuello. Mi nombre es Andrés Burr y soy cirujano de cabeza y cuello en la Universidad de Kansas. Estas son mis divulgaciones. Soy consultor de Castle Biosciences, que es una empresa biotécnica que produce pruebas genéticas para predecir resultados clínicos para pacientes con cánceres dermatológicos. En esta presentación voy a discutir 2 proyectos de investigación en curso que aplican la inteligencia artificial con la meta de mejorar el tratamiento de pacientes con cánceres de cabeza y cuello. En el primer proyecto usamos los datos clínicos y patológicos para mejor predecir cuáles pacientes con cáncer oral temprano se beneficiarán de la disección del cuello electivo. La metástasis de los ganglios linfáticos es el factor pronóstico más importante en el cáncer oral temprano. La disección del cuello electiva en carcinoma de células escamosas orales mejora el control y la supervivencia de la enfermedad, pero se asocia con la morbosidad, incluyendo disfunción del hombro, entumecimiento y riesgo de debilidad del labio o de lengua. La profundidad de invasión tumoral es la característica más utilizada para decidir si recomendar la disección del cuello electivo. Entre los pacientes con cánceres orales sin metástasis de ganglio linfático que se someten a
disección del cuello, aproximadamente 70 a 80% se encuentran en negativo patológicamente. Entonces, habrá mejor manera de identificar cuáles pacientes se beneficiarán de la disección de cuello. En un estudio publicado en Oral Oncology en 2019, intentamos comparar el rendimiento del aprendizaje automático con la profundidad de invasión tumoral en la predicción de la metástasis del ganglio linfático patológica en el carcinoma de células escamosas oral temprano. Usamos 782 pacientes de la base de datos nacional de cáncer para entrenar algoritmos de aprendizaje automático y validamos los algoritmos con datos de pacientes tratados en nuestra institución. Encontramos que el aprendizaje automático superó consistentemente a los modelos predictivos basados en la profundidad de la invasión tumoral. Si hubiéramos utilizado el aprendizaje automático para seleccionar cuáles pacientes deberían someterse a la disección electiva del cuello, un 7% menos de pacientes podrían haberse evitado a una cirugía del cuello y al mismo tiempo se reducía el número de pacientes con metástasis que se observaban incorrectamente por unos 7%. Y ahora dirijo a una colaboración multiinstitucional para elaborar algoritmos más poderosos para predecir la metástasis de ganglio linfático en pacientes con cánceres orales tempranos. Además, una colaboración con una empresa biotecnológica, Castle Biosciences, que tiene experiencia en desarrollar pruebas de perfil de expresión genética para predecir resultados clínicos en pacientes con cánceres dermatológicos, incluyendo el melanoma y el carcinoma cutáneo de células escamosas. Estamos en las etapas tempranas de elaborar una prueba de perfil de expresión genética para pacientes con carcinoma de células escamosas oral, con la meta de identificar a los pacientes con metástasis de ganglios linfáticos oculta y a los de alto riesgo de progresión o recurrencia del cáncer después del tratamiento. La segunda investigación que voy a discutir es un esfuerzo para desarrollar apoyo diagnóstico automatizado para la laringoscopia flexible usando redes neurales artificiales. La laringoscopía flexible es un procedimiento común realizado por los otorrinos para evaluar síntomas de disfunción laringea. Toma un medio de 6 intentos para aprender competentemente la mecánica de realizar la laringoscopia flexible, pero se necesita mucha experiencia para interpretar correctamente los resultados del examen laringoscópico. Entonces, quería saber si se puede usar la inteligencia artificial para proveer apoyo diagnóstico automático mientras se realice la laringoscopia flexible. El apoyo diagnóstico para la laringoscopía sería un sistema computarizado que podría ayudar a los médicos a localizar y a diagnosticar lesiones laríngeas de una manera precisa, en tiempo real y en forma adaptiva, en que el sistema podría aprender y mejorar con nuevas experiencias. Un sistema de apoyo diagnóstico automatizado para la laringoscopía podría beneficiarse a pacientes que viven en comunidades rurales sin acceso a un especialista en otorrino. También se podrían beneficiar estudiantes de medicina, especialistas en patología del lenguaje y a residentes que aprenden por primera vez a interpretar los exámenes laringoscópicos. También podría ayudar con la detección precoz de cánceres laringeos.
Para entender cómo funcionaría un sistema automático así, voy a introducir algunos conceptos. El primero es la visión computarizada, que es un subconjunto del aprendizaje automático que se centra en enseñar las computadoras a interpretar y que pone llamar, como que estuviera llamando a esta gente. Las redes neuronales artificiales son una clase de algoritmos que procesan información de una manera similar a los sistemas nerviosos biológicos. Consisten de múltiples capas de nodos interconectados y cada nodo realiza una serie de cálculos no lineales y señala a otros nodos conectados así. La red neuronal convolucional es un tipo de red neuronal artificial multicapa que es adecuada para las tareas de clasificación de imágenes y videos. Y esta clase de red neuronal constituye la base de la visión computarizada. Entonces, con estas herramientas intenté conducir un experimento para saber si las redes neuronales pudieran diferenciar imágenes de cánceres laringeos de laringes normales. Y ahora voy a describir cómo conducí ese experimento. En el primer paso, busqué imágenes laringeos en Google y acumulé una colección de imágenes de laringes normales y de cánceres laringeos. Segundo, construí una red neuronal convolucional simple para clasificar a las imágenes como normal o cáncer. Tercero, entrené a la red neuronal usando las imágenes que acumulé del Internet. Y finalmente, evalué el rendimiento del algoritmo usando las 4 imágenes laringeas que se ve aquí. Con cada imagen, la red neuronal clasificó correctamente si muestra un laringe normal o un cáncer laringeo. Obviamente, el valor de un sistema que solo puede diferenciar los cánceres laringeos voluminosos de las laringes normales es muy limitado. Entonces, intentamos elaborar algoritmos más versátiles que pueden diferenciar imágenes de laringes normales de los que muestran lesiones benignos o los que muestran lesiones sospechosas por la malignidad. Y este fue el objetivo de una beca de la NIH que recibimos el año pasado. Este diagrama ilustra cómo proponemos usar múltiples redes neuronales para localizar y clasificar lesiones laríngeas usando imágenes laringoscópicos. Y para asumir un proyecto así, se necesita un equipo multidisciplinario con expertos clínicos de la ingeniería informática y de la bioestadística. Y este es mi equipo. Gracias por su atención y por la oportunidad de presentar en este webinar. Oh, muchísimas gracias, Andrés. De verdad que excelente tu conferencia y ya tenemos varias preguntas para ti para el final. Bueno, ahora el doctor Anthony Law. Anthony, your presentation. Okay. Right. All right. My name is Anthony Law. I'm an assistant professor at Emory University in the Division of Laryngology. And my research is focused on how we apply AI to many of the problems we have in laryngology. And over the next 10 minutes, I'll talk to you about one specific problem, and that's the problem of laryngeal cancer. I have no disclosures, sadly. Let's talk about laryngeal cancer. So laryngeal cancer is a worldwide issue. There's roughly 180,000 new cases worldwide per year. And the incidence of laryngeal cancer varies per country. And
it is decreasing in a number of countries, namely the countries that are having pretty successful smoking cessation programs. Despite the decreasing incidence of laryngeal cancer in many countries, it's one of the few oncologic diseases that have a decreasing 5-year survival rate over the last 40 years. And we think in part this is due to the fact that a large population of laryngeal cancer patients present with late stage or advanced disease. And this fact points out that we need better modalities and better techniques for screening for laryngeal cancer and for early detection. In the US, we use voice as a screen for early detection in the setting of the primary care physician's office. And this is because for glottic cancer, over 90% of patients with laryngeal cancer present with dysphonia. So the sensitivity for cancer is quite high. And it's part of primary care physicians' guidelines to refer patients to specialists if they have dysphonia or pathologic voice changes for over a month. But what we all know is that dysphonia is a very non-specific marker for cancer or malignancy. There are a number of disease processes that result in the symptom of dysphonia. If we look at the US alone, there are roughly 20 million visits per year to primary care physicians for dysphonia. Now, only 1 to 2% of that 20 million need specialist care. So the primary care physician has the hard job of identifying the needle in the haystack. And this diagnostic challenge, this diagnostic dilemma has real world consequences. If we look at the case of laryngeal cancer, there's been a well-established 70 to 90-day delay in care between the initial presentation to your primary care physician and referral to a specialist. What we need is a better tool, a more accurate tool for triaging dysphonia at the level of the primary care office. We need to be able to separate dysphonia into 2 groups: high-risk dysphonia, or dysphonia that comes from laryngeal cancer or laryngeal masses, essentially, whether that be cancer, leukoplakia, nodules, etc., from low-risk dysphonia, dysphonia from laryngitis, reflux, paralysis, and dystonia. The separation doesn't mean that low-risk dysphonia doesn't need to have specialist care. It just means that the urgency of the referral is lower. So in my lab, we were very interested in the question, can voice alone be used by non-laryngologists to accurately screen for laryngeal cancer? And if it can we reduce the delay in care that we've seen in the literature? Can we reduce the tumor size at presentation? And ultimately, can we reduce the overall mortality and morbidity of laryngeal cancer? The way we sought out to test this is the following. We wanted to find a number of patients that spoke the vocal cue E, a long E. We chose E because it requires adduction of the vocal folds. And if there is a mass, the aberrations in the interface of the 2 vocal folds typically result in a vocal cue, an auditory cue. So when the patients speak this E, we would run it through some algorithm and it would spit out the probability of that voice being a result of high-risk dysphonia or dysphonia with that comes from a laryngeal mass versus low-risk dysphonia. So what is our black box? What algorithm can give us this classification? We turned initially to convolutional neural networks. And we've talked about that a little bit today. Convolutional neural networks are a subset of deep learning, and they are one of the oldest and most studied subsets of deep learning. And they make their classifications or identifications based off of image inputs. We know that convolutional neural networks have robust accuracy across a number of domains. They help us drive our cars autonomously. They help us take beautiful pictures. They are used in facial recognition software. And even now they're starting to use to segment anatomy within axial imaging. In order to get good accuracy from convolutional neural networks, we need an immense amount of data. And that data has to be well labeled because this is a supervised technique.
So in order to take advantage of all of the benefits of convolutional neural networks, their high accuracy, their wide range of literature behind it, we sought to take voice and turn it into an image format. We did it in the following way. We started off with roughly 3,200 subjects who had laryngoscopy or stroboscopy. And their pathology ranged from normal, inflammation, dystonias, paresis, and a wide range of other laryngeal pathologies that we see in laryngology clinic. From there, we extracted the audio only, we filtered out unwanted frequencies, we did a significant amount of noise suppression, and we used off-the-shelf speech recognition software in order to identify when the patient spoke or when the patients phonated the long E, because that long E was going to be the basis of our input. Once again, not only did we think the E would give us the most information as far as pathology associated with mass, but we also knew the long E was language independent. So there was the possibility of our algorithm working in multiple countries in multiple languages. Once we had identified the long E for our 3,200 subjects, we turned that auditory or audio file into a picture in the form of a MEL spectrogram. Now the MEL spectrogram has all the information that an audio file has, it's just in picture format. On the x-axis of the MEL spectrogram, we have time. On the y-axis, we have frequency, and the intensity of the color represents the intensity of the sound. From there, we took our input, we labeled it with the appropriate disease process, and we did a significant amount of pre-processing. At that point, we separated our data into 3 distinct tranches. The first, which comprised of roughly 70% of our data, was used to train our model. The second tranche was used to validate that model or determine an accuracy for the model that was trained with our training set. And this cycle of training and validation as an iterative cycle that went on for a number of individual steps, each time us tuning specific hyperparameters to improve our model. Once we have an optimized model, we test that model against a highly sequestered test set. In this test set, none of the subjects or voices were used to train or validate before. And it's this task, the model against the test set, that we get the ultimate accuracy from. And the accuracy we're looking for is the accuracy of determining high-risk dysphonia or dysphonia from patients who have mass in their larynx. And that mass was verified by review of their laryngoscopy or stroboscopy exams. Our initial results were promising. In our study cohort, we found an area under the ROC curve, and that's a variable that both has the sensitivity and specificity embedded in it, was roughly 90%. And if we look at specificity and sensitivity, we see that we're near 90% for both. But we're interested in the clinical utility of this model. So we looked at the positive and negative predictive values, and we found that in at least this cohort, they were relatively high, with a negative predictive value over 99%. This suggests that this test would be fairly useful as a rule out test for laryngeal cancer. And if we compare the numbers that we got to mammogram, a common screening test in the US, we see that our numbers are quite favorable. But we have to remember that we're running our algorithm on previously collected voice samples that were collected in an idealized setting. The real question is, how does our model perform in the wild? How does it perform in a clinical situation where the noise environment is not well controlled and the patient's voice not as standardized? In order to test that, we built an iPhone application with our model embedded. Here, we could collect voice samples from patients that we saw in our laryngology clinic and quickly analyze their voice for the probability of the dysphonia that they had having been the result of a laryngeal mass or not. I'll show you again the accuracy that we had in our in silico or well standardized computational study.
And when we compare that against the accuracy we saw in the clinic, we see a significant drop in the accuracy. The accuracy under the ROC curve is now 78% with a sensitivity of 84% and sensitivity of 71%. And this difference in accuracy between the well-controlled voices that we had looked at retrospectively and the prospective voices that we collected in the clinic suggests that we need to do more to generalize our model or make our model more, increase our model's accuracy in the wild before we can deploy this app and model at the level of the primary care physician. And that is the bulk of the research that we're doing right now. So in conclusion, we've found that convolutional neural networks can give you fairly good accuracy in the context of dysphonia-mediated laryngeal masses. Not only that, but we showed that we could capture voice on a smartphone and it could be analyzed using our deep neural network models. We also showed that retrospective testing of these models may not be sufficient. And real-world clinical testing is needed to understand how these models perform in a clinically relevant population and how well they generalize in general. So our lab, we're spending a lot of time focusing on increasing the generalizability of this model and a number of other models that we've built via noise reduction techniques, getting larger data sets, and making more sophisticated models. I have a number of people within my lab and collaborators that I'm thankful to have. Dr. Grace Wandel, she's a resident at University of Washington. Dr. Jose Lopez, Hidalgo Lopez is a medical student. Sandeep Shelley is our research coordinator, and Michaela Wright's an undergrad that's becoming quickly proficient in programming and machine learning. My mentors during my fellowship and residency were Dr. Murati Albert and Dr. Tanya Meyer. Thank you for your time, and I appreciate your attention. Thank you, Anthony, Dr. Lowe. Excellent conference. I would like all the speakers open the the screen. Great. Congratulations. I learned a lot. Bueno, algo que sí, bueno, me gustaría ver era lo de esto que nosotros también, esto es un orgullo que es creado por el doctor Deneni, es el artífice de esta Big Data de la Academia Americana de Otorrinolaringología, que es el REGENT, que es el que recoge muchos datos a nivel nacional de patologías en otorrinolaringología. Bueno, ahora tenemos varias preguntas y tenemos a Dr. Deneni, is you speak aloud something about the REGENT? No? I didn't understand your question. What? Oh no, it's REGENT is the very good idea, is your idea, the REGENT for American Academy of Otolaryngology. Oh, well, the registry. Yeah, if you could talk about the registry and application for AI, for instance. Well, the registry, when we finally get it to the point where it's usable, which is very soon, in probably 2 weeks, we're transmitting 30 million patients worth of data into our analytics company, OM1, which is based in Boston. And we will be able to use all sorts of data, whether it's basic clinical notes, audiograms, x-rays, to look back, and this data goes back 5 years for some of the practices, even farther, to look at many conditions. There'll be opportunities for members of the organization to submit data requests, and we would estimate probably in 2 to 3 years we'll have several 100 million patients. Right now we have our encounters. So we're working with the FDA on clinical studies with companies, as well as we will be by the end of this year, as well as participants can submit their own studies. So the ability to use the social determinants of health, which are included in our registry,
as well as other things, I think are going to pull some interesting results. We're hoping that we'll be able to pull out clinical guidelines and performance measures from data rather than a few articles here or there. So I think it has a great potential. Something like the study that Dr. Law was talking about, you can link certain subgroups to that. We can have sub-portions of the registry where you could have the number of patients necessary to make a difference very quickly as opposed to otherwise. So the potential for it is really good. And so at this point, we're pretty much ophthalmology and us are the farthest along. And we're looking forward to seeing how the members can use it and also how industry can use it. We think it's also going to help in some of the FDA agrees it's going to help in some of the trials for new products and make them less biased and less, all the studies aren't done by paid consultants. And what they're looking for is real world, what happens when the patient's in the office, just like Dr. Law was talking about, when they put something out, does it work in the field? And so there's a lot of opportunities coming up in the next couple of years. Thank you for asking. Yeah, yes, we're proud for this idea. Bueno, tenemos varias preguntas para Gustavo Stolovitzky. O sea, ¿nos podría decir cortico? Hay personas que entraron ahora. ¿Cuál es la diferencia grande entre Machine Learning y Deep Learning? ¿Y cuál es el futuro de lo que tenemos en inteligencia artificial, así como que o corto o a largo plazo? Muy bien. Hay un poquito de confusión porque se usan de manera un poco suelta y no muy precisa. Se usa inteligencia artificial, se usan machine learning o, como se traduce habitualmente, aprendizaje automático y aprendizaje profundo o redes neurales profundas. La definición matemática es muy clara. Gustavo, can you be bilingual? Because we have a lot of, o puedes poner un slide para que se vaya traduciendo. Sí, déjame hacer eso entonces, un segundito. Entonces pongo mi PowerPoint. Exactly. Okay, a ver. Repeat the question. As well. Yeah, so I can repeat the question. So the question is, what is the difference? Perdón, hablo en español y se traduce en inglés. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre aprendizaje automático, o lo que se llama machine learning en inglés, y redes neuronales profundas o deep learning en inglés? Y también se confunde esto con inteligencia artificial. Bueno, como decía, presenté al principio de mi presentación, para hacerlo corto, la inteligencia artificial incluye aprendizaje automático y deep learning. La inteligencia artificial es una manera de analizar problemas y hacer un resumen de los datos que uno puede aprender usando un montón de técnicas, que puede ser lógica, simbólica, que puede ser estadística y demás. Cuando hablamos de aprendizaje automático nos referimos a específicas maneras de procesar los datos que tienen que ver con, y que uno elige, depende de la cantidad de datos que uno tiene, por ejemplo, si son imágenes, como el doctor lo mencionó, o videos, es más, se traduce, por ejemplo, una imagen de audio a una imagen de visual, porque eso es lo que el aprendizaje profundo ingiere mejor, imágenes. Pero si no hay suficientes datos o si no hay imágenes, por ejemplo, en el área de, por ejemplo, de marcadores genómicos, y si no hay demasiados datos, entonces no tiene sentido usar deep learning y se usan otras técnicas, otros algoritmos. Voy a mencionar algunos simplemente por ser más completo. Por ejemplo, árboles de decisión o lo que se llama support vector machines o máquinas de vectores de soporte. Otra cantidad de técnicas de aprendizaje estadístico
que se han desarrollado en las últimas 2 décadas. Espero que esto haya sido claro. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, tenemos, y en el futuro, ¿qué tenemos qué es lo que nos está aguardando con inteligencia artificial? ¿O es muy lejos el futuro o es a corto plazo lo que tenemos para usar en inteligencia artificial? Bueno, hay áreas que simplemente están maduras como para esperar más datos, como por ejemplo el registry que ustedes están generando en la academia. Eso va a permitir simplemente entrenar mejor los algoritmos. Eso está aquí en la puertita, ya llegará muy pronto. Pero hay otras áreas de inteligencia artificial, como por ejemplo se comentó hoy, manejar, el doctor lo habló de self-driving cars, autos que se manejan solos. Eso todavía no está muy bien, hay errores serios. Requiere de lo que se llama no narrow AI o inteligencia artificial angosta, como se traduciría, sino inteligencia artificial genérica o general. La inteligencia artificial general es realmente a donde la inteligencia artificial quiere ir, para lo cual hace falta entender un poco mejor cómo funciona el cerebro. Todavía no sabemos cómo pensamos, la neurociencia no ha llegado ahí, aunque hay muchos avances. Entonces, a largo plazo lo que se intenta es llegar a la inteligencia artificial general, que va a ser sistemas que aprenden solos sin necesidad prácticamente de ser programadas, así como nosotros, los humanos, aprendemos simplemente de vivir y de experimentar el mundo. La idea entonces es tener una inteligencia artificial que sea mucho más genérica y universal en la manera en que aprende. Excelente, excelente, gracias. Una pregunta para, bueno, creo que Pablo no lo vemos por ahí. Y bueno, Andrés, estaban preguntando sobre los videos. ¿Cómo haces para, qué tipo de videos tiene que ser el adecuado para poder hacer el machine learning que estás realizando? Los videos de laringe. Los videos de laringe, ¿qué es qué sería lo ideal para tener? Sí, uno de los problemas bastante difíciles es extraer las imágenes individuos del video. Y para calificar o label las imágenes, incluyendo localizar las lesiones en las imágenes. Eso toma mucho tiempo y trabajo para hacer eso y para preparar imágenes que se puede usar para machine learning, para aprendizaje automático. Los tipos de videos, bueno, por ahora tenemos que revisar manualmente los videos a ver si se ve bien claro las estructuras del laringe que son importantes para los algoritmos. Y en cabeza y cuello actualmente ustedes están trabajando con la parte genética, y que esa parte genética sabemos que tiene mucho que ver con la parte de inteligencia artificial porque machea mucho las cosas. ¿Qué están ustedes empleando? Sí, bueno, como discutió Pablo, Gustavo, hay muchas posibilidades con los datos genéticos en términos de predecir los resultados de tratamiento de cáncer, de identificar varias cosas, factores que predicen a los resultados. Y hay mucho poder en los datos genéticos y posibilidades en usarlos para personalized care, para cuidar a los pacientes de una manera personal en vez de tratar a todos de la misma manera. Muchas gracias. Bueno, for Anthony, what is the experience
o sea, ¿cuál es la experiencia actual que estás empleando en Emory con inteligencia artificial? What is the experience currently in AA? I am new faculty. I finished my fellowship 6 or 7 months ago. So at Emory, I'm trying to bring AI to laryngology. And one of my goals is to use machine learning and deep learning in order to objectify a lot of the physical exam findings that we inherently subjectively understand, whether it be voice, whether it be, like Dr. Burr said, laryngoscopy exams, whether it be facial features and movements of the face. But there's just so much information in the physical exam that's not been turned into objective data. And certainly much of it hasn't had algorithms to help with predictive diagnostics. So that's what my focus, that's one half of my focus. The other half is using machine learning to augment data, whether it be super resolution in either imaging, CT scans versus regular laryngoscopy imaging, and where super resolution is you take an image or video that's low resolution, and through machine learning, you increase the resolution and you increase the ability to discriminate small and important features to understanding how we reconstruct the 3D world via 2D video. ENT, we're the specialty of scopes, and much of the input and output of the scope is 2D video, but much of what we do is in a 3D world. So how do we reconstruct a 3D world using 2D info? That's the research I kind of focus on. Thank you, thank you. ¿Quieren hacer Gustavo, ¿quieres hacer alguna pregunta a los panelistas o alguien, o alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta entre ustedes? Si no, vamos a pasar para Pablo, ¿alguna pregunta? No, simplemente agradecer a todos los profesores que compartieron su información. La enseñanza ha sido increíble. Thank you all to the faculty for a great presentation. Definitely this is innovative and cutting edge. We are learning from your experience. Quiero agradecer muy especialmente a la doctora Jacqueline Alvarado, que es la secretaria general de la Asociación Panamericana de Otorrino y también el Regional Advisor for Latin America de la American Academy of Otolaryngology, por haber puesto este programa que es tan innovador y excelente. Thank you so much, Jacqueline Alvarado, Secretary General of the Pan American Association and Regional Advisor for Latin America for the American Academy. This has been a great, outstanding presentation. We have a lot to learn from this. We look forward to further programs along these lines and doing joint meetings with the Pan American Association. And I cannot leave without saying, look behind me, this the Pan American Congress is going and happening live in Orlando, Florida, June 27th through the 25th to the 27th, 2022. So we hope to see you, all of you, live. Esperamos verlos a todos en el Congreso Panamericano de Otorrinolaringología, el del 25 al 27 de junio de 2022. Marquen sus calendarios, los esperamos todos allí. And without further ado, thank you so much, everybody. We're going to say goodbye.